Mi relación con Dios, celebrar a Jesús. Les voy a dar una tarea. Vamos a comenzar con tarea. Les voy a pedir que cuando regresen a casa lean el capítulo 23 del libro de Levítico. El libro de Levítico, en el capítulo 23, nos da a conocer las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Y al decir fiestas solemnes, son fiestas que eran ordenadas por Dios, que Israel tenía que llevar a cabo tal y como Dios lo mandaba. Estamos hablando de Israel bajo la ley. Y por si no se han dado cuenta, nosotros no estamos bajo la ley. No estamos obligados a celebrar estas fiestas porque estamos bajo la gracia, bajo el reinado de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ya cumplió con la ley. Si tú y yo estamos en Cristo Jesús, hemos cumplido con la ley y no hay necesidad de estar haciendo rituales de la ley, porque Cristo Jesús ya cumplió con ello. Pero el punto de todo esto, la razón por la que quiero que vayamos y leamos el capítulo 23 de Levítico, es porque las fiestas que Dios ordenaba a Israel celebrar apuntaban al Mesías. Las fiestas que Israel celebraba era en adoración, en alabanza, en solemne santidad, porque estaban celebrando la fiesta de su Dios, la cual apuntaba al Mesías. En otras palabras, ellos estaban dando testimonio que el Mesías llegaría a salvar al pueblo, que el Mesías vendría a reinar sobre ellos. Y eso es lo que nos está diciendo Levíticos. Ahora, tú y yo en estas fechas, tú y yo celebramos ¿a quién? Al Mesías que ya llegó. No estamos celebrando que va a venir, no estamos diciendo ni anunciando que el Mesías en algún tiempo en el futuro llegará. Estamos diciendo que el Mesías ha llegado, que el Cristo ya vive y está con nosotros y que algunos de nosotros le hemos aceptado como único y suficiente Salvador, que no únicamente está en nuestro medio, sino que vive en mí, vive en nosotros y nosotros ahora vivimos por Él. Y mis hermanos, nosotros en cuanto a la celebración de Cristo Jesús como iglesia, estamos mal. Porque algunos lo queremos celebrar como lo vemos en el libro de Levíticos capítulo 23 y otros en la iglesia simplemente lo queremos celebrar como el mundo lo celebra. Y tú y yo no somos del mundo ni tampoco estamos en la ley. Tú y yo somos de Cristo y Cristo Jesús debe reinar en nuestros corazones. Por consiguiente, la celebración que tú y yo debemos tener para con el Mesías que vive en nosotros, entre nosotros y reina sobre nosotros, debe de ser una de adoración, una de alabanza, una fiesta solemne levantando a Cristo en el nombre de Dios para que todo el mundo lo pueda ver. Amén. Y tú y yo necesitamos cambiar un poco nuestra celebración en cuanto a eso. Eso es lo que nos explica Levíticos capítulo 23, que sería bueno nosotros ir a leer en casa. En Mateo capítulo 2 versículos 1 al 11 relata los sabios del oriente. Nos relata los sabios del oriente y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá?
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, y incienso y mirra. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, mi Señor. Tu palabra es lo que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta discernir los pensamientos e intenciones del corazón, mi Señor. Gracias porque la tenemos ante nosotros, mi Señor, y podemos tener el tiempo para buscar discernimiento y acercarnos a ti mediante tu palabra. En esta mañana te rogamos y te pedimos, mi Señor, que tú nos hables y nos ayudes a hacer los cambios necesarios, que tu palabra sea el bisturí que el Espíritu Santo use mientras se mueve entre nosotros, y así nosotros poder avivarnos y llegar a tu presencia, mi Dios. En Cristo Jesús, amén. Aquí tenemos un relato de estos dos hombres sabios que nosotros hemos aprendido en nuestra niñez que estos eran reyes magos, y la palabra no dice que eran reyes magos. Y nosotros lo que entendemos por magos, pensamos que estos hombres eran hombres que hacían trucos y hacían magia y hacían un montón de cosas. Y lo que mago simplemente quiere decir es que estos hombres eran sabios. Ellos eran estudiados y tenían una especialidad. Y podemos ver cuál es su especialidad. Estos hombres iban buscando, iban siguiendo una estrella, la cual anunciaba el nacimiento del Mesías en una pequeña ciudad insignificante en cuanto a toda la región de Israel. Y encontramos la profecía que se nos dice allá en Miqueas capítulo 5 versículo 2, que dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y aquí está hablando de Jesús que había de nacer en Belén de Judá, el Mesías que había de llegar a asentar su reino y reinar sobre su pueblo. Y nosotros nos hemos dado cuenta que no sobre su pueblo ha venido a reinar, sino que ha venido a reinar sobre toda aquella persona que acepte la salvación en Cristo Jesús, lo cual nos hace verdaderamente su pueblo adquirido, el pueblo el cual a él ha adquirido con su propia sangre. En primer lugar, nosotros vemos aquí en los versículos 1 y 2 el nacimiento del rey, el nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2 de los versículos del 1 al 20, y quiero que vayamos ahí, y quiero señalarles unos versículos en particular, porque Mateo no nos habla en cuanto al nacimiento de Jesús, simplemente nos dice que Jesús nació en Belén de Judea, pero el enfoque de Mateo es otro. El enfoque de Mateo para con Jesús nos da otra información. Lucas es un poco más detallado en cuanto al nacimiento de Jesús, y quiero que leamos los versículos del 6 al 14, y dicen lo siguiente: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche,
sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ángeles, de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Qué estaban haciendo estos ángeles? Estaban celebrando la llegada de la salvación a la humanidad, la llegada de Jesús, la llegada del Mesías, el auxilio que la humanidad necesitaba para tener ese encuentro personal e íntimo con Dios. En su adoración, en su celebración, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban alabando a Dios porque había permitido que Jesucristo llegara a la tierra. Ellos estaban dando voces, estaban dando gloria a Dios en su celebración. ¿Qué es lo que queremos hacer tú y yo en nuestra celebración? Nosotros queremos comer. Nosotros queremos tener música. Nosotros queremos tener ruido. Decimos que este tiempo es tiempo de familia. Este tiempo es tiempo de Mesías. Este tiempo es tiempo de Dios. Este tiempo es tiempo de adoración solemne. Este tiempo es tiempo de alabanzas. Y cuando digo alabanzas, no estoy hablando de agarrar tu guitarrita y comenzar a tocar y cantar. Estoy hablando de tu estilo de vida. Estoy hablando de nuestro estilo de vida. Porque mira, ¿de qué se sostenían los pastores? Sino de cuidar sus rebaños. Sino de cuidar sus rebaños y mantenerlos para así poder sacar un sostén para sus vidas. Pero cuando el ángel y la multitud de ángeles vieron que ellos estaban alabando a Dios porque el Mesías había llegado al escenario, ¿qué hicieron? ¿Dónde quedaron sus rebaños? Hey, si tú sigues leyendo, vas a ver que en los versículos de enseguida ellos dijeron: hey, vayamos a ver esto que los ángeles dicen que ha sucedido. Y en los versículos de enseguida tú te vas a dar cuenta que los pastores llegaron a donde estaba José y María. ¿Y quién? El bebé acostado en un pesebre. Y en el versículo 20 tú te das cuenta de lo que los pastores, y volvieron los pastores glorificando y alabando. ¿Cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué estaban haciendo estos pastores? Estaban celebrando. Ellos estaban alabando y estaban glorificando a Dios. ¿Cómo alabamos y cómo glorificamos a Dios? Como dijo Pedro y Juan, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué es lo que tú y yo hemos visto y hemos oído en cuanto a nuestro Dios? Y no estoy hablando de las cosas que oímos a nuestro derredor. Yo estoy hablando de las cosas que tú y yo oímos en cuanto a su palabra, que es verdad, y no podemos negar que es verdad, porque tú y yo oímos un montón de cosas en cuanto a Dios, y pensamos que todo mundo tenemos una relación así con Dios. Y tú y yo necesitamos prestar un poco de atención a la palabra de Dios, para que podamos tener esa relación que realmente cuenta para con nuestro Dios, y así tú y yo podamos celebrar a Cristo Jesús y Dios pueda quedar agradado con nuestra celebración. Porque, ya me iba a adelantar. Estos pastores y estos ángeles estaban hablando de glorificar y estaban hablando de alabar. Y déjame simplemente darte una pequeña definición de lo que es glorificar y de lo que es alabar. Glorificar está hablando de exaltar, está hablando de honrar y magnificar a Dios, reconociendo su grandeza, atributos y majestad, tanto en adoración como en la vida diaria, a través de acciones obedientes y excelentes, reflejando su carácter. Lo cual quiere decir que en nuestro trato los unos con los otros, en nuestro trabajo y donde quiera que tú y yo vayamos, lo que debemos reflejar es el carácter de Dios.
Es cómo Dios habla, cómo Dios trata, cómo Dios va y hace, y también cómo Dios no va y no hace. Porque el carácter de Él es lo que tú y yo debemos mostrar. Eso debe reflejarse en nuestras vidas, en todo tiempo y en todo lugar. Porque ¿cuándo perdemos el Espíritu Santo? Nunca. No perdemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha llegado para quedarse, porque tú y yo le hemos aceptado. En todo tiempo y en todo lugar tú y yo debemos glorificar a Dios, o sea, su carácter. En cuanto a alabanza, es expresar gratitud, reverencia y adoración por su grandeza, bondad y hechos, usando palabras, cantos, oraciones, servicio y una vida de rectitud, incluso en circunstancias difíciles, como un sacrificio espiritual que acerca al creyente a Dios, reconociendo su soberanía y poder. ¿Qué quiere decir soberanía? Soberanía simplemente quiere decir que cuando decimos que Dios es soberano, es que no hay otro como Él. Decir que Dios es soberano es admitir que Dios está en total control de todas las cosas. Aunque a nuestro derredor parezca que se está derrumbando todo, Dios nunca deja de ser Dios, ni tampoco deja de ser soberano. Él está en completo control. He ahí la razón por la cual la palabra de Dios nos dice vez tras vez, que todas las cosas serán al final de los tiempos para su honra y para su gloria. Porque Dios es Dios y Él es soberano. Todo lo que tú y yo hagamos debe apuntar para con ello. Nosotros como seres humanos tenemos gran debilidad. Las cosas no van como nosotros queremos, las cosas no caminan según como nosotros vemos que deben de caminar, y soltamos la santidad, soltamos la justicia, soltamos nuestra relación con Dios, soltamos las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestro corazón para con Él, porque las cosas no están como yo veo que deben estar. ¿Cómo deben estar las cosas en mi vida? Como Dios dice y piensa que deben estar. Porque Él es el que está forjando el carácter en mí para su honra y para su gloria. La vida no es color de rosa. Y ya nos hemos recordado los unos a los otros, que si en Cristo Jesús estamos, no esperemos que la vida sea color de rosa. Tenemos que recordar que vamos en contra de la corriente de este mundo, y cuando nadamos en contra de la corriente, las cosas van a ser difíciles. Van a ser difíciles. Y debemos tú y yo adorar, glorificar y alabar a nuestro Dios en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, los versículos 1 y 2 de Mateo capítulo 2 también nos dicen el propósito por el cual estos hombres sabios llegaron a Jerusalén. Estos hombres sabios llegaron a Jerusalén. Según la tradición de la cual la mayoría de nosotros conocemos, nos dice que eran 3 reyes magos, ¿va? 3. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Se acuerdan de sus nombres? Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo no sé de dónde sacaron esos nombres, pero tienen nombres y eran 3. ¿Sí? Cuando tú y yo vamos al estudio de la palabra de Dios y nos metemos un poco y nos profundizamos un poco en el estudio, nos damos cuenta que estos hombres eran realmente sabios y era una compañía de personas. Lo cual nos da a entender el por qué todo Jerusalén y Herodes estaban turbados de este gran número de personas que buscaban al rey de los judíos. O sea, la historia, la tradición también nos dice que estos llegaron al establo. Nosotros miramos los cuadros y miramos las postales, y estas personas llegaron allá al establo juntamente con los pastores, y ellos están inclinados ante el pesebre y están rindiendo su adoración y están ofreciendo sus regalos, oro, incienso y mirra.
lo cual tampoco es real. Porque ahí nosotros encontramos ya en el versículo, creo que es el versículo 11, que ellos llegaron a la casa donde estaba María y el niño. ¿Cuántos años tiene un niño? El niño es aquel que está allá. El que estaba en el pesebre, ¿qué era? Un bebé. Un bebé. Los cuales los pastores llegaron y vieron el bebé en el pesebre. Y ellos fueron testigos oculares del bebé en el pesebre y de José y María. Si tú te fijas ahí en Lucas, menciona a María, a José y al bebé en el pesebre. Mateo dice que estos hombres llegaron a la casa donde estaba María y el niño. ¿Y José? José andaba trabajando. José andaba haciendo esto. José andaba haciendo sus responsabilidades. Tal vez no sabemos. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y no quiero pasar mucho tiempo sobre estas cosas. Son simplemente cosas que tú y yo debemos tener en mente para poder nosotros llevar a cabo la celebración y seguir apuntando al Mesías, así como las fiestas solemnes del Antiguo Testamento bajo la ley que siempre apuntaban al Mesías. Tú y yo necesitamos seguir apuntando al Mesías. Cuando tú y yo salimos a la calle y estamos hablando de Jesús, tú y yo necesitamos seguir apuntando al Mesías. No, mira, ve a la iglesia, el pastor que tenemos ahí, no. El Mesías. O vamos a la iglesia y las alabanzas están hermosas, no. La gente tiene un no, tampoco. Al Mesías. Al Mesías. El Mesías es el que va a hacer la diferencia en todos y cada uno de nosotros, en toda persona que vaya entrando por esa puerta y en toda persona a quien tú le compartas el evangelio. El Mesías es quien va a hacer una diferencia, no nosotros. Ahora, cuando tú y yo llevamos el carácter de Dios porque estamos adorando, alabando y glorificando a Dios, ¿sabes qué es eso? Eso es el Mesías. Y por eso cambian nuestros corazones, por eso cambia nuestra perspectiva, por eso cambia todo nuestro entorno, porque es el Mesías actuando en nosotros, dándonos una nueva manera de vivir. Estos hombres sabios llegaron a Jerusalén y mira, ellos exactamente no sabían a dónde tenían que llegar. Pero ellos, la estrella los iba guiando y llegaron a una ciudad grande como es Jerusalén, de todo Judá. ¿Y con quién llegaron ellos? Con el rey. Ellos llegaron al palacio. Ellos llevaban en mente llegar al palacio y se encontraron con Herodes. Herodes y toda su compañía y todo su ejército. Estos magos eran hombres sabios del oriente, posiblemente de Persia o de el Irán actual. Esto indica que estos hombres viajaron unas 800 millas para llegar hasta ese lugar. ¿Para qué? Para ver al Mesías. ¿Cuánto viajaste tú hoy en la mañana? Yo viajé 15 minutos aquí y se me hizo pesado. Y en carro. ¿Sabes en qué viajaron estos hombres y toda su caravana? En camello. ¿Para qué? Para ver al Mesías. Y cuando llegaron y vieron al Mesías, ¿qué hicieron? Celebraron, adoraron, se postraron. Estos hombres viajaron una enorme distancia para ver al niño Jesús. Es posible que estos hombres sabios conocían las escrituras, al profeta Daniel, que lo encontramos en la profecía en cuanto al nacimiento de Jesús, la encontramos en Daniel capítulo 9 de los versículos 24 al 27. Es posible que ellos conocieran esa escritura por la cautividad, como Israel fue llevado cautivo, y nosotros conocemos la historia de Daniel y los jóvenes que fueron echados al horno de fuego, ¿va? Bueno, era por aquellos lugares donde ellos habían sido llevados cautivos. Y sabemos que Daniel no dobló sus rodillas para con los ídolos, sino que se mantuvo firme. Y Daniel no tenía una posición cualquiera. Daniel y sus 3 amigos tenían una posición en el palacio del rey que los había llevado cautivos. Daniel le interpretaba los sueños al rey. Es posible que estos hombres sabios
conocían la escritura y conocían las profecías de de Daniel en cuanto al nacimiento del Mesías. Es posible que estos hombres sabios también hubieran, como ellos eran astrólogos, hubieran conocido la profecía que encontramos en Números capítulo 24 versículo 17, donde habla de la estrella de Jacob, que la estrella de Jacob aparecería. Es posible que eso es lo que ellos iban siguiendo. Miramos que ha aparecido una estrella y esa estrella hemos venido siguiendo hasta este lugar. Y ellos llegaron al palacio del rey buscando un rey. Pero el rey que ellos buscaban no era como los reyes terrenales que tú y yo conocemos. Bueno, realmente no conocemos a ningún rey, ¿va? Los hemos visto en televisión y en libros. Pero realmente no es como ningún otro rey. Al rey de los judíos tú y yo podemos decir que sí lo conocemos. Lo estamos conociendo. ¿Por qué? Porque Él pide que nosotros nos relacionemos con Él íntimamente y personal. Si tú y yo no tenemos una relación íntima y personal, tú y yo no tenemos nada con Él, ni Él con nosotros. He ahí la razón por la cual nos dice que la relación que tú y yo tenemos con Dios es más o menos parecida a la relación del matrimonio, donde la hembra es del varón y el varón es de la hembra. Si tú y yo tenemos una relación con Cristo, ¿de quién es Cristo? Cristo es mío. ¿Y yo de quién soy? De Cristo. Y tenemos que portarnos como tales. Estos hombres llegaron a Jerusalén buscando al rey. Los hombres sabios fueron guiados a buscar al rey de los judíos gracias a un milagroso acontecimiento estelar, o sea, de las estrellas, la estrella de Belén. Ellos llegaron a Jerusalén y preguntaron por el nacimiento del rey y fueron guiados a Belén. Todavía aparte, después de estar hablando con el rey, ellos fueron llevados. Cuando salieron de estar con el rey, la estrella volvió a aparecer y los llevó exactamente hasta donde ellos necesitaban llegar, a la casa donde estaba María y el niño Jesús. Los magos, para cerrar este punto, los magos, número 1, leyeron y creyeron la palabra de Dios. Podemos nosotros deducir que tal vez ellos conocían la escritura porque iban siguiendo la estrella y no están diciendo tal vez. Ellos llegan al palacio y dicen, vemos siguiendo la estrella que nos anuncia ¿qué cosa? El nacimiento del rey de los judíos. Ellos sabían de qué estaban hablando. No estaban hablando a la ligera, ni estaban hablando a la loca. Número 1, ellos leyeron y creyeron la palabra de Dios. Número 2, según la señal, buscaron a Jesús. No iban buscando a ningún otro, ellos iban buscando a Jesús. Y número 3, reconocieron el valor del rey de los judíos. Porque ellos no dijeron, wow, qué hermoso niño, traemos unos presentes para él. No. Ellos al llegar y ver al niño, ellos alabaron, ellos adoraron, ellos se inclinaron ante el rey. Y tú y yo tenemos que notar algo aquí. En Inglaterra todavía tienen reyes y reinas, ¿va? Los hijos de los reyes y de las reinas, ¿qué son? Príncipes. Son príncipes y ellos llegan a ser reyes y son coronados reyes después de que el rey que está en el trono ha pasado a mejor vida o a peor vida, una de dos. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al rey de los judíos? ¿Qué llegaron preguntando estos magos a Jerusalén? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Este niño nació rey. Este bebé que nació rey, nació reinando. Y eso nos debe de anunciar algo grandioso y poderoso para nuestros corazones. Si tú y yo tenemos una relación con este bebé que nació rey, tú y yo no tenemos una relación con cualquier persona. Tú y yo tenemos una relación con alguien bien especial y necesitamos valorarlo como necesita ser valorado. Necesitamos celebrarlo como necesita ser celebrado.
no a tu gusto, no a mi gusto, no a nuestro gusto, sino al gusto de Dios. Y tener un corazón receptivo que nos va a llevar a conocer toda la verdad. Y esa verdad realmente nos hará libres. Estos reyes se humillaron postrándose en adoración al rey. Y número 5, estos reyes obedecieron a Dios antes que a los hombres, porque al salir de la presencia del rey, después de haber adorado y presentado sus regalos, ellos regresaron a su lugar, esas 800, 900 millas. Por otro lado, ¿a dónde tenían que regresar ellos? Con el rey Herodes, porque el rey Herodes les había dicho: vayan y indaguen en cuanto al bebé, el rey de los judíos que ha nacido, y háganmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Pero ellos, recibiendo una visión de Dios, hicieron caso a la visión que Dios les reveló y se fueron a su lugar nativo por otro lado. O sea que no regresaron para con Herodes. Ellos obedecieron. Herodes, en los capítulos 3 al 6, Herodes y toda Jerusalén turbados. Si nosotros leemos un poquito sobre Herodes, y en la Biblia nosotros en los evangelios vamos a encontrar un montón de Herodes. Herodes el grande, Herodes tetrarca, y Herodes esto y Herodes lo otro. Pero este está hablando de Herodes el grande, que era rey de Judá cuando Jesús nació. Herodes el Grande estaba constantemente en guardia contra amenazas en cuanto a su autoridad, en especial de su propia familia. Imagínate tú. Herodes quería ser aceptado por los judíos a quienes gobernaba. Él quería ser aceptado por los judíos porque él era un títere del César. Él había sido puesto en su lugar por el César, y él reinaba sobre Judá en obediencia a Roma. Entonces él quería agradar a los judíos para tener favor para con ellos, pero al mismo tiempo siempre estaba en guardia porque pensaba que le querían quitar su puesto, hasta de su propia familia. Herodes no era judío, era edomita. Y Roma lo conocía como el rey valioso sobre Judea. Los judíos clamaron su gran odio por él con admiración de sus proyectos de construcción, como los mejoramientos magníficos hechos al segundo templo. Herodes era un hombre inteligente. Herodes, él tenía creatividad, porque él hizo muchas cosas buenas para con Israel. Él construyó el templo, él lo diseñó, y los estudios nos dicen que Herodes hizo cosas más magníficas y más preciosas aún que Salomón en cuanto a estructuras. Sin embargo, era detestado por el pueblo. El teólogo William Barclay nos recuerda qué tan sangriento y qué tan violento era este rey como gobernador, el rey Herodes. Inmediatamente después de subir al trono empezó anilando al Sanedrín, o sea, el Sanedrín, el concilio de los judíos, quienes estaban encargados de la ley. Después de esto, Herodes mató a 300 oficiales de la corte porque presentaban una amenaza en contra de él. Herodes no solo mató a estos 300 oficiales de la corte sin piedad, sino que más tarde mató a su esposa, mató también a su suegra, mató a su hijo mayor y a otros 2 hijos, porque él pensaba que eran una amenaza para con su reino. Él quería ser el rey y no quería que nadie le quitara su reinado, no quería perder la autoridad. Entonces ya te puedes imaginar, llega una multitud buscando al rey de los judíos al palacio real en Jerusalén. Y Herodes acaba de aniquilar, o en su reinado, comenzando no solamente a personas que estaban encargados en cuanto a la ley, sino que a sus propios familiares para que no le quitaran el reino. He ahí la razón por la cual después, en los siguientes versículos, después del versículo 11,
Herodes se indigna, se enoja con estos magos y manda matar a todos los niños menores de 2 años en toda la región, tratando de acabar con ese rey de los judíos que había nacido. No sabía dónde estaba, no sabía qué había acontecido, ni para dónde había ganado. Entonces él agarró parejo. Él estaba totalmente turbado, porque según él su reino corría peligro. Toda Jerusalén también estaba turbada de igual manera, quizás por la reacción que Herodes tendría conociendo su carácter y su rápida acción a cualquier cosa que amenazara su autoridad. Podemos ver el impacto de la grandeza de Jesús aún como un bebé. Jesús no fue príncipe, Jesús nació rey. Y esto me impactó, porque Jerusalén, o sea, Judá, de donde vendría el Mesías, los escribas y todas estas personas, sabiendo que el Mesías iba a nacer en Belén, ellos no se movieron por ir a buscar dónde había de estar el rey de los judíos. Ellos sabían, porque Herodes les preguntó y ellos le contestaron y le dieron la profecía de Miqueas, que el Mesías habría de nacer. ¿Dónde? Sin embargo, los que vinieron a indagar en cuanto al nacimiento del Mesías fueron unos que venían de 800, 900 millas de lejos. Lo cual debe hablar a nuestros corazones. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros del Dios que adoramos? Si salimos nosotros por nuestro barrio, ¿cuántas iglesias podemos encontrar nosotros? A menos de 10 millas. ¿Sí me explico? Sin embargo, ellos quedaron turbados. Estaban más preocupados por sí mismos o por lo que podía acontecer a su derredor que estar enfocados en la salvación, la cual había llegado a su lugar. El nombre de Jesús, podemos deducir que tiene poder. El nombre de Jesús es un factor tan importante en el mundo de la mente. O sea, aquí. Y se ha dicho que aquí en nuestra mente es donde nosotros o perdemos o ganamos las batallas que tenemos por delante. Si el enemigo logra vencernos aquí, el enemigo ya ganó, porque tú y yo no vamos a hacer nada. Pero si nos dejamos guiar por la verdad y por lo que Dios va poniendo en nuestros corazones, aunque las cosas parezcan imposibles, dice la palabra de Dios que tú y yo somos victoriosos. Ya tenemos la victoria, porque tú y yo tenemos que creer. La llegada de los magos a la casa de José y María la encontramos en los versículos del 9 al 11. Y de aquí es donde quiero partir para con los puntos que quiero que tú y yo nos llevemos. Porque aquí los hombres sabios, lo que ellos hacen es una adoración. Y si te acuerdas bien de lo que quiere decir la alabanza y lo que quiere decir glorificar, fíjate lo que quiere decir adoración. Es una entrega total del corazón, del amor, reverencia, servicio y obediencia a Dios, reconociendo a Dios como supremo y a adorarlo no solo de labios o con rituales, sino en espíritu y en verdad. La adoración lleva a la acción de postrarse, inclinarse y humillarse. La adoración es una actitud del Espíritu. Como estaba diciendo Joel, no es meramente nuestra, no es algo que nosotros podamos producir porque tenemos un corazón bueno, no es algo que tú y yo podamos hacer porque somos buenas personas,
sino que la adoración, la alabanza y la glorificación es un producto del Espíritu Santo forjando nuestro carácter para ser más como Cristo. O sea, la adoración, la alabanza y la glorificación no tienen nada que ver con el canto ni con la música. Si tú dices, oh, qué bonito, yo alabé a mi Dios hoy, canté 3 canciones que estos músicos tocaron que yo me sabía. Eso no es alabar a Dios. Eso es el resultado de haber alabado a Dios. Si tú cantaste con todo tu corazón y no te importó quién estuviera a tu lado, y tú simplemente desgarraste tus cuerdas vocales, no te importó si estabas en tono, fuera de tono, a tiempo, fuera de tiempo, no te importó. Tú simplemente cantaste porque le estabas cantando a tu Dios. Eso es un resultado de la adoración que está sucediendo en tu corazón. Porque el Espíritu se está conectando con el Padre Celestial. Eso es adorar, eso es glorificar a Dios, eso es alabar a Dios. Así como la vida que tú y yo podemos vivir en Cristo Jesús es un resultado de adorar y alabar a Dios. Así como tú y yo nos podemos tratar en amor, o ya sea que nos estemos nosotros exhortando los unos a los otros, es un resultado de la adoración y alabanza a nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, dicho todo eso, nuestra celebración a Jesús, punto número 1, de adentro hacia afuera. La celebración que tú y yo tenemos para con Jesús en estos tiempos, o en el tiempo que sea, en estos tiempos, porque nosotros ahora andamos locos, porque es la Navidad. Y tenemos que prepararnos. Hay que ir a comprar un marrano, hay que hacer chicharrones, hay que hacer esto, y hay que preparar lo otro, y falta lo otro, y no ha llegado fulano de tal. Y estamos preocupados por todas las cosas equivocadas. Estamos preocupados por todo lo exterior. ¿A dónde nos va a llevar lo exterior? Al infierno. Y no quiero ofender a nadie, ni tampoco. Lo que yo quiero es que tú y yo entendamos que tú y yo necesitamos adorar a Jesús en espíritu y en verdad, celebrándole apropiada y adecuadamente. Cuando el mundo dice que es tiempo de celebrar a Jesús, la Navidad, que es precisamente lo que Navidad quiere decir, el nacimiento de Jesús. Nuestra celebración a Jesús debe ser de adentro hacia afuera. ¿Dónde está Jesús? Bueno, hermano, la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos cubre, si es que está por fuera. Bueno, hermano, dice la palabra de Dios que nosotros con las manos somos ungidos los unos a los otros. Entonces, está por fuera. No está por fuera. No te olvides que hay otra escritura que dice que si tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y confesamos nuestros pecados porque estamos arrepentidos, Dios manda a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Dónde moras tú? Y tú vas a decir, bueno, yo moro en la 403 de la East Mimosa en Livingston, Texas, 77351. Hermano, usted mora ahí, está sobre usted vive su cama está en el techo de la casa, ¿verdad? Porque está sobres. Alrededor, su cama está en la yarda. Su closet tal vez está en una pared por fuera de la casa, porque usted está sobres, ¿va? ¿Para que no? ¿Dónde moras? Adentro. Adentro está mi recámara, adentro de mi recámara está mi cama, adentro de la casa está el baño y todas las cosas es adentro. Si el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, ¿dónde viene a morar? En el interior. Mente, voluntad y emociones, lo que es todo nuestro ser. Todo nuestro ser, mente, voluntad y emociones, que es el corazón del cual nos habla la palabra de Dios. Mente, voluntad y emociones. Dios es soberano. Si Dios es soberano, va a tener control de mi mente, de mi voluntad y de mis emociones. Yo no tengo derecho a hacer decisiones por mí mismo. Yo tengo que consultar con el Espíritu Santo. Ay, es que esto me emociona, yo quiero hacer esto. Espíritu Santo. Ay, no, es que esto, yo sé que esto ya, esta es la voluntad, esto se tiene que hacer. No. Espíritu Santo, mente, voluntad y emociones. Todo.
porque yo no me pertenezco a mí mismo. La adoración, la celebración debe de ser de adentro hacia afuera, y es en adoración. No adoración a mi esposa, no adoración a mi familia, no adoración a mi iglesia, no alabanza a quien yo quiero, alabanza a Dios. Dios tiene que ser el centro de toda mi atención. Dios tiene que ser el epicentro de todo lo que yo hago, pienso y digo. Porque sin Él, yo estoy totalmente perdido. Y si no es de adentro hacia afuera, no será. Porque el Espíritu está adentro, en el interior. La adoración casi siempre, sino que todo el tiempo, lo relacionamos con la música. Y como te dije hace un momento, la adoración a mi Dios no tiene nada que ver con la música. La adoración de la cual tenemos un ejemplo en este pasaje de Mateo es una adoración que, número uno, que se origina en el interior de nuestro ser. Esa adoración se origina en el interior de nuestro ser. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del buen tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Es fácil saberlo. En un momentito que ya terminemos con la prédica, que terminemos con la instrucción de la palabra de Dios y estemos en el compañerismo, fijémonos en qué estamos charlando, de qué estamos hablando, qué enfoque tienen nuestras conversaciones. Y no te estoy diciendo que tú no puedes hablar de deportes, que tú no puedes hablar de trabajo, que tú no puedes hablar de tus relaciones con tus amigos y familia. Yo no estoy hablando de eso. ¿Cuál es el enfoque? Porque el enfoque de todo creyente, ¿quién es? Cristo. Y te lo he dicho varias veces, pero te lo voy a volver a repetir. Si tú vienes a mi casa, ¿qué esperas? Café, aunque sea con galletas. Eso de seguro. Pero tú no te vas a salir de mi casa sin que yo te hable de Dios. Eso yo lo he puesto como regla. Para Griselda y para mí. A veces Griselda y yo nos queremos agarrar del chongo porque estamos comiendo. ¿Y sabes de qué comienzo a hablar? De Cristo. Porque nosotros necesitamos ser edificados los unos para con los otros. ¿Quién es el enfoque? Cristo. Y si Cristo no es nuestro enfoque, ¿qué quiere decir eso de nosotros? Que somos idólatras. Me disculpan. Pero si Cristo no es mi enfoque y yo soy salvo por Él, entonces yo soy un idólatra porque Cristo no es mi enfoque. Y así sucesivamente todas las cosas, los deportes, la familia, el trabajo y todas las cosas que tú quieras mencionar. Si Cristo no es el enfoque, somos idólatras. Y necesitamos arreglar eso, porque tú y yo necesitamos adorar en espíritu y en verdad, porque estamos celebrando al Mesías. De la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios no miente. Y la palabra de Dios no es para alinearse a nosotros, es de nosotros alinearnos a la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos alinearnos a la palabra de Dios. Y mira, nosotros nos damos cuenta cuando Cristo Jesús no es nuestro enfoque. Aquí en Centro de Vida tenemos una práctica. ¿Sabes cómo se llama esa práctica? Se llama cuaderno espiritual. Ese cuaderno espiritual trata de estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. ¿Cuándo debemos practicar el compañerismo, el estudio
la oración y el testimonio. Todos los días y a cada rato. ¿Sí? Todos los días y a cada rato. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a mantenernos enfocados con nuestro Dios. Nuestro Dios es el que va a poner su sabiduría en nuestro corazón para que así nosotros podamos hablar de la abundancia que hay en nuestro corazón. Y si Dios es el que está ahí, su verdad, su juicio, su estructura y todas esas cosas, eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que vamos a comunicar. ¿A dónde apunta eso? Apunta al Mesías. La adoración, la celebración tiene que ser de adentro hacia afuera. Esto nos dice que es Jesús trabajando en nuestro interior. Es el Espíritu Santo dándonos sabiduría, entendimiento y conocimiento para hacer decisiones que agradan a Dios. Es un deseo profundo de buscar a Dios, no por obligación, sino por amor, necesidad y cambio. Cambios que tenemos que hacer tú y yo. Necesidad, porque cuando nos acercamos a Jesús, tú y yo vamos a ver la verdadera necesidad que tú y yo tenemos de hacer cambios. Lo que nos lleva al siguiente, la segunda cosa aquí. Porque al nosotros acercarnos, comenzar a adorar de adentro hacia afuera, esto resulta en una transformación integral. ¿Tú sabes qué quiere decir integral? Cuando tú vas al mercado, a Walmart, la mayor atracción de Livingston, y tú compras pan integral, ¿qué es lo que está en tu mente que estás comprando? Pan saludable. Estás diciendo que es pan original, no tiene aditivos, que es pan lo más natural que puede ser natural. Sabemos que no hay pan natural, no hay un árbol de pan. Pero que es lo más natural que puede ser. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, comenzamos a ver la necesidad de una transformación integral. Integral, ¿qué quiere decir? Integral para con Dios. Dios es el único que puede hacer el cambio en nosotros. Estamos totalmente contaminados de pecado. Y si no reconocemos que estamos totalmente contaminados de pecados, jamás vamos a llegar al arrepentimiento. Y tú y yo necesitamos esa fe que únicamente viene de Dios, que nos va a llevar al arrepentimiento para poder reconocer el cambio, la transformación integral que solamente puede ser llevada a través de Cristo Jesús. O sea, de nosotros relacionarnos con Él, agarrados de la mano con Él para que Él nos vaya guiando. Tú necesitas ir aquí, tú necesitas ir allá, tú necesitas hacer esto, tú necesitas dejar de pensar esto otro. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Esto nos lo explica mucho mejor y más fácil Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú y yo no debemos andar buscando más las cosas de esta tierra, las cosas terrenales. Tú y yo hemos resucitado, dice la palabra, tiempo pasado, resucitado juntamente con Cristo Jesús. Por consiguiente debemos andar buscando las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas que vienen de lo alto, las cosas que vienen de lo celestial, lo cual nos va a ayudar a edificar y sobreedificar nuestra vida espiritual. No solamente la nuestra, sino la de nosotros como iglesia, para así poder apuntar ¿a quién? Al Mesías. Lo cual nos lleva a la tercera cosa aquí. Esto resulta en una manifestación externa. Recuerda que la celebración comienza interiormente. Nosotros reconociendo quién es Dios, nosotros viendo esa transformación que Dios está haciendo de adentro hacia afuera, lo cual resulta en una manifestación exterior. Y ahí la razón por la cual nosotros a veces vemos hermanos que hasta brillan, parecen minions, y no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque se están acercando a Dios y se están dejando transformar por el poder del Espíritu. Y eso debemos ser tú y yo. Eso somos tú y yo.
Pero es nuestra decisión si nos dejamos transformar o no. Dios nos ha dado esa libertad. Acciones y expresiones visibles de quien cree en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije que tú no tienes derecho a tener un mal día? Ay, me ha ido de la patada, no, me siento mal, no voy a ir a la iglesia. Hey, tú no tienes derecho a tener un mal día. ¿Quién te salvó? Cristo Jesús. ¿Quién te lleva? Cristo Jesús. ¿En el poder de quién vas? El Espíritu Santo. Entonces, y no quiero que me malentiendan. Yo pienso y creo que la mayor parte de nosotros los cristianos en cuanto a esta vida que vivimos en esta tierra no va a ser buena. La mayor parte de los días van a ser malos. Y lo podemos ver en los escritos de los apóstoles. Ellos no salían de una cuando ya estaban metidos en otra. Habían salido de la cárcel y ya los andaban persiguiendo para volverlos a meter a la cárcel. Y no solamente meterlos a la cárcel, sino aniquilarlos. ¿Por qué? Porque predicaban el nombre de Jesús. ¿Y tú y yo qué? ¿No debemos predicar el nombre de Jesús? Claro que sí. Si no estamos predicando el nombre de Jesús, no estamos haciendo lo que debemos hacer. La adoración resulta en esto, una manifestación exterior, refleja una fe interna, posturas, cánticos, oraciones, actos de servicio, obediencia a sus mandamientos, un cambio de vida, entrega continua al Rey, un reconocimiento de la grandeza de Dios, una respuesta de amor y gratitud. Decimos que ya llegó la Navidad, es un tiempo de amor y gratitud. Y luego llegamos a casa con la familia a celebrar y comenzamos a hacer la celebración como el mundo y terminamos en gran pleito. ¡Wow! ¡Qué gratitud y qué amor! No, eso no es amor y eso no es celebración. Especialmente para nosotros que conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Esto nos lleva al siguiente punto. Punto número 2. Nuestra celebración a Jesús es en una mente centrada en Cristo. Una mente centrada en Cristo. Una mente centrada en Cristo porque estas cosas se han estado llevando a cabo. Está sucediendo una transformación. Nosotros reconocemos que Dios es soberano. Nosotros reconocemos que Dios está en total control. Y porque Dios está en total control y está cambiando nuestras vidas, nosotros ahora tenemos una nueva perspectiva. O por decirlo en una manera más simple, nosotros tenemos una nueva visión de lo que nosotros queremos ser o anhelamos ser en Cristo Jesús. Como que podemos ver el futuro. No lo podemos ver, por si acaso no me entendieron. Como que si podemos ver el futuro, tenemos una nueva perspectiva. Eso lo ilustra mucho mejor, creo que es primera de Juan. Es Juan, capítulo 4, versículo 34, donde dice Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el capítulo 4 de Juan, Jesús manda a sus discípulos a buscar comida, pan, para comer, y Él se queda hablando con la mujer samaritana. Los discípulos van y consiguen pan y consiguen comida, y cuando van llegando de regreso con Jesús, que estaba hablando con la mujer samaritana, Jesús se va y se va al monte. ¿Sabes a dónde fue? Él fue a hablar con su Padre Celestial. Él fue a postrarse en oración. Y los discípulos estaban perplejos porque ellos decían: ¿alguien le traería de comer? Pues estamos llegando con la comida y nos deja. Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién te envió a ti? ¿Cuál es nuestra comida?
¿Sí miran mi dilema? No estoy diciendo que ustedes están en ese dilema. Yo estoy en ese dilema. Pero yo veo que la iglesia estamos en ese dilema. Nuestra comida no es que hagamos la voluntad de Dios. Nuestra comida es hacer mi voluntad. Yo voy a celebrar a Jesús como yo siempre lo he celebrado. Es una tradición de familia. No podemos dejar las tradiciones. No. Tenemos una nueva perspectiva en Cristo Jesús. Anteriormente dijimos que esto cambia todo. O sea, Cristo Jesús lo cambia todo en nosotros. Todo. Y si Cristo Jesús no está cambiando todo en nosotros, entonces Cristo Jesús no es nuestro ni nosotros somos de Jesús. Porque eso es lo que Cristo Jesús va a hacer. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínate tú. ¿Tú crees que de perdido nos vamos midiendo a Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el vivir es ganancia. Ok, no me medí a Jesús. Mi voluntad no es que haga, la comida mía no es que haga la voluntad de Dios, pero Pablo era un hombre humano como yo y como tú. Entonces para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros les gustaría morirnos esta tarde? A nadie, ¿va? Nadie vamos a levantar la mano y, hey, llévenme al funeral ya de una vez. No, porque nosotros no queremos morir. Pero no está hablando de ese tipo de muerte. Está hablando de nosotros morir a nosotros mismos para así nosotros hacer la voluntad de Dios. Para mí el vivir es Cristo y Cristo me manda a ser discípulos. Cristo me manda a hacer la voluntad de Dios. Cristo me manda a llevar el evangelio a las naciones. Cristo me manda a amarte como Cristo me ha amado a mí. También en una mente centrada en Cristo cambia todos nuestros valores y principios. Estos valores y principios son verdades fundamentales y actitudes que guían a la vida en Cristo, reflejando el carácter de Dios, dándonos instrucción sobre cómo relacionarnos con Él y los unos con los otros, destacando valores como el amor, la justicia, la verdad, la humildad, la obediencia, el perdón y la honestidad. Todas estas basándose en las enseñanzas de ¿quién? ¿Sabes quién? De Jesús. Porque Él nos enseña todas estas cosas. Si tú y yo tenemos valores en nuestras vidas, tienen que ser los de Jesús, especialmente si decimos creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. No hay cristiano que sea cristiano sobre la faz de la tierra que no tenga principios que no son de Dios, porque esa persona no será un creyente. Lo cual nos lleva a la tercera cosa. Una mente centrada en Cristo nos lleva a tener la mentalidad de Cristo. Filipenses capítulo 2 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestro sentir? Mente, voluntad y emociones. Ahí es donde está nuestro sentir. Cuando nosotros hacemos decisiones en nuestra vida, hacemos cambios en nuestra vida, mente, voluntad y emociones. Y para esto quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Se me dice que les mentí, se me hace que es 2 Corintios. No, sí es 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 nos habla de el cambio que Jesús va haciendo en nosotros, no solamente en nuestro exterior, sino desde nuestro interior. Los versículos 5 y 6 de 1 Corintios capítulo 2 nos habla de la mente
La mente de Cristo que contrasta toda la sabiduría del hombre y nos dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y cuando tú y yo nos adherimos a la sabiduría de Dios, estamos yendo en contra de todo lo que este mundo nos ha enseñado. Estamos yendo en contra de todo lo que este mundo representa. Lo triste de eso es que lo único que tú y yo sabemos hacer y vivir es lo de este mundo. Y tenemos que ir en contra hasta de nosotros mismos para poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos debido a que la mente de Cristo está siendo forjada en nosotros como creyentes. Los versículos 7 y 8 implican la sabiduría de Dios una vez oculta pero ahora revelada. Los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta sabiduría que estos hombres no vieron ni entendieron y por lo cual decidieron ir a colgar a Jesucristo en el madero y darle muerte, esta sabiduría ha sido revelada a nosotros que conocemos a Cristo Jesús. Y ahí la razón por la cual podemos ser diferentes en una generación caída. He ahí la razón por la cual tú y yo podemos predicar, podemos entender los misterios de la palabra de Dios o comenzar a entender los misterios de la palabra de Dios. Porque esta sabiduría nos es revelada en la verdad de la palabra de Dios según tú y yo vamos estudiando la palabra de Dios. He ahí la razón de tu cuaderno espiritual. He ahí la razón por la cual tú y yo debemos leer la Escritura para obtener la sabiduría que únicamente viene de lo alto. Los versículos 10 al 12 nos habla de la mente de Cristo que es dada a los creyentes por el Espíritu Santo. 10 al 12 nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué espíritu tenemos tú y yo que somos creyentes en Cristo Jesús? El Espíritu de Dios. Así es que no tenemos excusa de decir: oh, yo no sabía, oh, I'm sorry. No. Nosotros tú y yo tenemos el Espíritu de Dios y podemos preguntar y podemos indagar. Tú y yo podemos ir a la Escritura cuando no tenemos seguridad de las cosas que vamos a hacer. Y aún así, tú y yo debemos confiar que por fe es que estamos viviendo la vida que Dios nos ha dado para hacer las decisiones de acuerdo a lo que vamos aprendiendo de Él. El versículo 15 nos habla de la mente de Cristo, que la mente de Cristo da al creyente el discernimiento necesario para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el versículo 15 de 1 Corintios nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se va a desarrollar según la Escritura que vaya entrando a nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La mente de Cristo viene mediante la fe que salva. La fe que salva. Muchos de nosotros tenemos fe, pero no es una fe que salva. Es una fe que nos ayuda a sobrevivir el día. Es una fe que nos ayuda a llegar al trabajo. Es una fe que nos ayuda a ser buenas personas. Pero tú y yo no necesitamos esa fe. Tú y yo necesitamos la fe que salva, porque la fe que salva es un automático que nos va a llevar a ser buenas personas en realidad. Porque ¿quién es bueno? Únicamente Dios. Y esa fe nos conecta con Dios.
Por consiguiente, tú y yo podemos ser realmente buenos porque estamos conectados con Dios y Dios actuando en nosotros los unos para con los otros, en su amor, en su sabiduría, con sus principios y con sus valores. Únicamente en Dios. El Espíritu que mora en el creyente le ilumina, llenándolo de sabiduría y conocimiento. Como resultado, el creyente tiene la responsabilidad de seguir la guía del Espíritu. No se nos olvide que es nuestra responsabilidad como creyentes seguir la guía del Espíritu. Porque hay veces que tú y yo somos muy dejados de responsabilidad y decimos, Dios sabe mangos, Dios ya te dijo lo que tú y yo teníamos que hacer. Tú y yo somos responsables. ¿Te acuerdas que te he dicho que Dios es soberano? O sea, está en control de todas las cosas, pero que tú y yo somos responsables. Si Dios está en control, es que Dios me va a traer a mí el trabajo que yo necesito. Él está en control. Mi amigo, mi hermano, es tu responsabilidad ir a buscar ese trabajo. Es tu responsabilidad ir a buscar esa relación. Es tu responsabilidad ir a buscar esa iglesia. Es tu responsabilidad ir a leer esa escritura. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Y eso es parte de la celebración que tú y yo tenemos en adoración, alabanza y glorificación para con nuestro Dios, para celebrar apropiada y adecuadamente a Jesús el Rey. Punto número 3. Nuestra celebración a Jesús es con un corazón puro, abierto y arrepentido. Con un corazón puro, abierto y arrepentido. Por la enseñanza de la Escritura llegamos a la conclusión que en ella y solo en ella encontramos alivio para nuestra alma. Solo la Escritura tiene el poder de purificar, de abrir el corazón y de de llevarnos al arrepentimiento para la salvación que necesitamos. Solamente la Escritura. Allá nosotros encontramos en Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? El oír la palabra de Dios, la cual nos lleva al arrepentimiento y nos encara con el Dios del universo mediante Cristo Jesús para recibir de Dios la vida eterna. ¿Que solamente en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nos dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y cuando perdona nuestros pecados no nos deja medio limpios, no nos deja al ahí se va. Dios nos limpia completamente de todo pecado, lo cual quiere decir que tú y yo debemos caminar en santidad, porque estamos limpios de pecado completamente. Tú y yo ahora somos justos en Cristo Jesús, y porque somos justos y caminamos en santidad, nos podemos relacionar íntimamente y personal con el Dios del universo. ¿Pero quién puede hacer eso? Únicamente Dios. Él es fiel y justo y perdonar nuestros pecados y limpiarnos en su totalidad. Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acuérdate que estamos hablando de un corazón puro, un corazón abierto y un corazón arrepentido. El primer versículo está hablando de la pureza de nuestro corazón. El segundo versículo de Santiago está hablando de un corazón abierto. O sea que, porque tú y yo reconocemos que ahora tenemos un corazón puro, ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios. Si Jesús estuviera aquí, literalmente, y estuviera ahí a la par tuya, y luego cuando termináramos aquí, Jesús fuera al comedor con nosotros y se sentara ahí a la par tuya, ¿cómo sería tu comportamiento?
¿Cómo sería tu manera de llevar a cabo las cosas que estás haciendo? ¿Cómo sería tu manera de comer el alimento que te sirven a la mesa? Yo casi te aseguro que tú cuidarías de ser perfecto en toda tu manera de ser, porque Jesús está ahí. Y no chistarías en lo absoluto. No estuvieras diciendo, ¿por qué no se va este? Yo ya quiero ser como yo, pues ya que se vaya. Tú no estarías así. Tú estarías honrado de que Él estuviera sentado a la par y tú quisieras complacerlo a Él en todo. Es más, tú no comerías por darle tu plato a Él. ¿Verdad que sí? Ok. Esto es lo que sucede cuando tú y yo nos damos cuenta que nos estamos acercando al Dios del universo. Nosotros volteamos a ver a Dios y miramos que Él es puro y santo, 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 3 veces santo, y luego nos volteamos a ver a nosotros y decimos como Isaías, ay de mí, que soy hombre pecador. O sea que no podemos creer que estamos en la presencia de Dios y queremos hacer hasta lo imposible, porque nos miramos a nosotros como realmente somos y miramos a nuestro Dios. Y eso tú y yo lo podemos hacer porque Dios nos ha limpiado de todo pecado. Y si nosotros nos enfocamos en nuestra relación con Dios, porque ahora tenemos un corazón puro, tú y yo vamos a buscar echar todas esas cosas fuera. ¿A quién le gusta que le digan que está mal? A nadie, va. Bueno, cuando estamos ante Dios, tú y yo vamos a querer no solamente nosotros decirnos a nosotros mismos, sino que vamos a querer, Dios, dime qué es lo que yo tengo que sacar de aquí. Yo lo quiero hacer ya. ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia de Dios. Acercaos pues a Dios. ¿Y qué dice enseguida? Y Él se acercará a vosotros. Porque nosotros estamos buscando hacer todo lo que está a nuestro alcance según lo que vamos entendiendo en cuanto a nuestro corazón puro, que Él ha limpiado. Si estamos nosotros diciendo, mira, ¿a qué hora se va este tipo? ¿A qué hora se va Jesús para yo? Hey, tu corazón no está puro. Mi corazón no está puro. Y tenemos problemas. Tenemos cambios que hacer. Acuérdate que tú y yo debemos celebrar a Cristo Jesús como Él merece ser celebrado, siempre apuntándolo a Él, siempre llevando a todo mundo en celebración al Mesías. Eso es lo que hicieron los hombres sabios, pues. Ellos llegaron a Jerusalén, llegaron al palacio real, pero no llegaron buscando a Herodes. Ellos llegaron buscando al rey de los judíos. Y cuando no lo encontraron ahí, ellos siguieron viendo la estrella y no les importó dónde estaba el rey. ¿Dónde estaba el rey de los judíos cuando los hombres sabios llegaron? En una casa. En una casa. Y no les importó. Era una caravana de personas. Parquearon sus camellos ahí. Más bien estacionaron, porque parquearon no es palabra correcta. Estacionaron sus camellos ahí. Se bajaron y entraron a la casa. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Se postraron. No dijeron, ven, ¿qué estás haciendo aquí en esta casa? Esta casa está muy fea. No, ellos no preguntaron, simplemente reconocieron al rey por quien Él es y le adoraron. Se dieron cuenta que estaban en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores e hicieron lo que estaba en su mente, voluntad y emociones hacer en agradecimiento, fe y arrepentimiento, en adoración, alabanza y glorificación para con nuestro Dios. Hey, ¿hemos venido nosotros a buscar al Rey de Reyes? ¿Tenemos un corazón puro? ¿Tenemos un corazón dispuesto a acercarnos a Dios? Hey, más vale, porque mañana no es una garantía. Y lo opuesto al Rey de Reyes no es nada bonito, no es nada agradable. En cuanto a este punto, una cosa más, Hechos 22:16 nos dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su
nombre, lo cual está hablando del arrepentimiento. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros sabemos que están hablando de Dios, sabemos que están hablando de Jesús, pero algo nos detiene. Sabemos que necesitamos llegar al arrepentimiento, pero algo nos detiene. Sabemos que necesitamos alcanzar esa vida eterna, pero algo nos detiene. Y dejamos de ser obedientes. Estamos escuchando el Espíritu de Dios hablándonos a grito abierto, ven a Jesús, pero algo nos detiene. Y Lucas está diciendo, hey, ¿qué te detiene? Levántate y sea obediente al llamado que estás escuchando en tu corazón por medio de tu oído. Toma los pasos que necesitas tomar para llegar al Rey y dejar que Él limpie tu corazón, dejar que Él purifique tu alma. ¿Qué es lo que te detiene? Y no quiero entrar en qué es lo que nos detiene, pero tú sabes qué es lo que te detiene. Y no sigas permitiendo que eso te siga deteniendo, porque mañana no es una garantía. Dios en Cristo Jesús crea en el creyente un corazón sincero. Y cuando digo sincero, no es un corazón cruel, porque nosotros asociamos el decir las cosas crudamente con sinceridad, y eso no es así. Un corazón sincero. Dios crea en Cristo Jesús, en nosotros, por medio de Cristo Jesús, un corazón sincero, íntegro y dispuesto a cambiar. Dispuesto a cambiar según el poder y la autoridad del Espíritu Santo, que busca a Dios con humildad, reconoce sus faltas, se aparta del mal y anhela ser transformado para vivir en su presencia, buscando el perdón y la purificación para seguirle auténticamente. ¿Qué es lo que busca Dios? Nos dice allá en Juan capítulo 4, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca charlatanes, no busca personas que solamente le quieren adorar con la emoción, o solamente con la voluntad, o solamente de corazón. Él busca personas que le van a adorar con todo el corazón, con todo su ser, mente, voluntad y emociones, en espíritu y en verdad. O sea, con la verdad de la palabra de Dios, con la justicia que solamente viene de Cristo Jesús. Y eso somos tú y yo, quienes hemos sido llamados a la vida eterna. Y si no has sido llamado a la vida eterna, hoy es el día. Tú necesitas arrepentirte y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Esto nos lleva a la persona a exhibir una condición de integridad interior que se abre a la corrección y al amor divino, un sacrificio vivo a Dios que Él valora profundamente según las Escrituras. Los sacrificios que tú y yo debemos estar presentando para con Dios no son sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento, no son sacrificios como los que nosotros estamos acostumbrados a presentar, son sacrificios vivos. Y si tú y yo estamos vivos es porque Cristo Jesús vive en nosotros, y quienes deben estar siendo presentados en sacrificios somos tú y yo, en amor y obediencia, haciendo la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Por eso dice un sacrificio vivo. Y para terminar, en conclusión, toda adoración al Rey es una respuesta a la verdad. Y si tú y yo estamos respondiendo correctamente a la verdad, va a ser una adoración, alabanza y glorificación de adentro hacia afuera, que nos va a ayudar a ti y a mí a ver la transformación que Cristo está haciendo en nuestros corazones, lo cual nos lleva a exhibir en lo exterior a Cristo Jesús. Tú y yo somos el único Cristo que muchos van a ver. Por consiguiente, más nos vale apegarnos a la Escritura, vivir la Escritura.
Ser obedientes al Espíritu Santo de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Estos hombres sabios que vinieron del oriente, ellos presentaron regalos: oro, incienso y mirra. Oro para el rey, incienso dando a conocer la divinidad de Cristo Jesús, y mirra dando a conocer el sacrificio que Jesús haría por la humanidad. Tú y yo hoy tenemos un regalo que darle a Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que es de valor para nuestro Dios? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el negocio de Dios? El negocio de Dios son las almas. No hay nada más valioso y más precioso que el alma del ser humano que Dios ha hecho. Dios ha hecho esas almas y las ha puesto en personas individuales como tú y como yo. Dios lo ha enviado por el mundo, y todo lo que Dios ha enviado al mundo ha de regresar a Él. ¿Qué más grande gloria que lo que Él ha enviado al mundo regrese en honra, gloria y alabanza, porque reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador? Dios está interesado en nuestras almas. Dios quiere salvar nuestras almas. Y esa salvación viene únicamente a través de Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Únicamente es en Cristo Jesús que tú y yo podemos ser salvos de la ira de Dios, de la perdición de este mundo. Pongámonos de pie. Dios nos ha hablado hoy, y cada uno de nosotros tenemos decisiones que hacer. Si tú y yo somos creyentes en Cristo Jesús, tenemos decisiones que hacer. La responsabilidad nuestra es acercarnos más a Dios. Si tú no tienes a Cristo Jesús, tu responsabilidad es reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores que estos magos vinieron a adorar. Él está esperando tu adoración en espíritu y en verdad. Y eso únicamente va a suceder a través de la fe y el arrepentimiento de tu corazón. Yo te sugiero que no te vayas de este lugar sin hacer dicha decisión. Y una vez que tú hagas dicha decisión, tú necesitas hacerla pública para que nosotros podamos celebrar contigo que hay un nuevo hijo de Dios que ha nacido a su familia. Nosotros no podemos ver lo que sucede en tu corazón. Dios sí, pero nosotros no. No te vayas de aquí sin hacer dicha decisión. Si tú quieres hacer esa decisión, simplemente ven al frente y habla conmigo, habla con Joel, habla con Ramón. Ramón nos acompaña hoy. Habla con Jesús y nosotros te ayudaremos a hacerlo. Habla con Griselda, si eres hembra. Cristo Jesús te está esperando. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra que es viva y eficaz y que ha sido expuesta ante nuestros corazones. Mi Señor, no nos alcanza el tiempo para hablar de todas las maravillas que tú a favor del ser humano estás haciendo, has hecho y vas a hacer. Mi Señor, te pido que tú trabajes en el corazón de cada quien, ya seamos creyentes o no seamos creyentes. Si creemos y que tu palabra nos ayude a acercarnos más a ti, a sincerarnos más los unos con los otros y claro, a sincerarnos más contigo. Si no hemos confesado fe en Cristo Jesús, mi Señor, no hay nada más importante que eso. Es la decisión más importante que en la vida tenemos que hacer. Cristo Jesús. Espíritu Santo, te pido que te muevas con poder y nos des convicción a todos y a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que nuestro corazón necesita.
Mi Señor, te damos gracias por los alimentos que serán servidos en esta mañana. Te damos gracias por la vida de Elías, que comienza su vida como un niño, mi Señor. Y eso es por lo que vamos a servir los alimentos, mi Señor. Y mi Señor, estamos en el tiempo de la Navidad que celebramos en esta tierra el 25. Es el próximo jueves. Ayúdanos a cuidar nuestro testimonio, a hablar de lo que debemos hablar, que es Cristo Jesús, a comunicar el mensaje, a invitar a personas a que conozcan al Salvador, a invitar a personas a la iglesia para que puedan llegar a la predicación de tu palabra. Mi Señor, pero más importante que todo, ayúdanos a nosotros, a cada uno de nosotros, a predicar las buenas nuevas de salvación en el lugar donde nos encuentremos. Nosotros somos la iglesia, mi Dios, y estamos agradecidos por ello. Gracias por el llamado que has puesto en nuestras vidas. Gracias por lo que has suplido hasta este día y que sabemos que seguirás supliendo, mi Señor, porque tú eres fiel. Realmente no hay nadie como tú. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y gracias nuevamente por tu palabra, porque es en Cristo Jesús que lo pedimos. Amén.